Leamos la palabra. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Vamos entonces a hacer una oración ahí sentaditos donde están, para que Dios nos inspire y nos ilumine por medio del mensaje. Soberano Dios, en esta mañana te rogamos que seas obrando por medio del poder de tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra es eficaz, tu palabra trasciende con grandes objetivos. Obra de una manera extraordinaria en nuestras vidas y en nuestros corazones. En tu nombre, Señor, por medio de la palabra, de la doctrina en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que venimos observando es clases de doctrinas, ¿cierto? Está la sana doctrina, están las doctrinas de hombres, están las doctrinas de demonios. Y vamos a observar entonces estos detalles. Vea lo que dice la Biblia en cuanto a la verdad del mensaje. Amén. Si algún concepto riñe con la verdad bíblica, debe corregirse, pues la palabra de Dios está por encima de cualquier idea, por novedosa que sea. Amén. Por ejemplo, alguien dice: es que el Señor me regaló una nueva revelación, y entonces los demás están equivocados. La Biblia dice, a través del apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Véala aquí. Ya no hay discursos nuevos. El mensaje profético revelado ya está aquí. Amén. Y si alguien se inventa algo nuevo, diferente a lo que aquí está, así parezca novedoso, si contradice este texto, ya es falsa doctrina. ¿Sí o no? Ahora, hablemos de ejemplos prácticos. ¿Cuántos escucharon a Jesús en las enseñanzas? Multitudes. ¿Sí o no? Multitudes estaban a la orilla del mar escuchándolo, y cuando los discípulos dijeron: Señor, llevan mucho tiempo y no tienen que comer, Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Y Felipe fue y encontró un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y aún entre los 12 estaba el comentario: ¿qué es esto para tanta gente? 200 denarios no alcanzan. Y Jesús, que es el Todopoderoso, con esos 5 panes y esos 2 peces, ¿alimentó cuántos? 5,000. ¿Y cuántos recogieron de los pedazos que sobraron? 12 cestas llenas. Porque Dios es soberano para suplir todo. Cuando el ser humano cree que no es suficiente, Dios es suficiente. El asunto es creer y ser fieles a la palabra. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Entonces, multitudes iban tras Jesús. Pero cuando empezó la persecución contra Jesús, ¿cuántos se quedaron con Jesús? ¿Cuántos? Ni Pedro. Ni siquiera es Pedro, que había dicho: Señor, si es necesario, yo doy mi vida por ti. Y el Señor, conociendo que ese hombre iba a tener miedo igual que los demás, le dice: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. ¿Y fue así o no fue así? Ves que sostenerse en la verdad es un desafío. Es de valientes. ¿Sí o no? Millones dicen que tienen la verdad, pero ¿cuántos de verdad viven esto con la naturaleza de lo que implica ser fiel a Cristo? Digamos gloria a Dios. Multitudes corrían tras Jesús porque le daba palabra y les daba alimento. Pero cuando empezó la persecución, a Pedro le dijeron: tú eres de ellos. Y él negó y dijo: no. Sí, sí, porque hablas como ellos. Y dice la Biblia que empezó a hablar feo, a maldecir.
Claro, porque él dijo, ahorita dicen que también así como Jesús lo van a crucificar, nos agarran a nosotros 12 también. Yo lo que quiero es que usted entienda que hasta los 12 tuvieron dificultades. Hubo un momento donde Jesús estuvo completamente solo. Y el sanguíneo que era Pedro, que tiene por sobrenombre Simón, también lo negó y salió corriendo. ¿Qué es lo que le estoy intentando decir? Vivir la verdad es de valientes. Esos 12, después que Jesús resucitó, ¿qué hizo con ellos? ¿Quién recuerda? Marcos capítulo 16. Estando ellos sentados a la mesa, Jesús se apareció en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Habían estado María, la madre de Jesús, María Magdalena y María Juana. Los detalles están en el Evangelio de Juan. Que fueron al sepulcro a llevar especies aromáticas. Y encontraron que la piedra estaba removida y 2 seres vestidos de blanco les dicen a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Por eso nosotros vivimos diferente. Amén. Porque Él ha resucitado. El Dios que usted y yo tenemos, el Dios que usted y yo vivimos y predicamos, no se quedó en la tumba, sino que resucitó con poder. Y cuando resucitó, lo primero que hizo fue jalarle las orejas a los 12. Ay, que casi nadie habla así. Yo soy así. Amén. Y les reprochó la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y luego llamó a Tomás. Dijo: Tomás, venga, pon tu dedo aquí. Y pon tu mano aquí. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurado porque viste y has creído. Pero más bienaventurados serán aquellos que creerán sin haber visto nada. Nosotros no hemos visto en cuerpo a Cristo, pero vivimos por Él y gozamos con esa bienaventuranza. Alguien que lo crea en esta mañana, que le dé ese aplauso a Jesús de Nazaret, el dueño del honor, el dueño del poder, la autoridad, el reconocimiento, el que estuvo muerto pero vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús mismo inspira por el poder de su Espíritu Santo al apóstol Pablo para estos textos que estamos leyendo esta mañana, porque la verdad es verdad aunque muchos mientan. ¿Sí o no? La verdad es un principio universal. La verdad es que al final los 12 son corregidos por el Señor y se enamoran tanto de Jesús que a los 12 los matan. ¿Se han leído en las redes sociales cómo murieron los 12? ¿Y por qué murieron los 12? Por sostenerse firmes en la verdad. A veces sostenerse firme en la verdad se vuelve un inconveniente, pero para los que se oponen a la verdad. Y los 12 murieron. En otras palabras, para que me entiendan mejor, millones caminaban tras Jesús, pero solamente 12, después de ser redarguidos y corregidos en sus conciencias, estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿eres de las multitudes o de los que están dispuestos a morir por Jesús? ¿Aló? ¿De qué grupo somos? ¿Vamos corriendo tras Jesús por su palabra y su provisión, o vamos corriendo tras Él dispuestos a morir por Él? ¿Aló? ¿Amén o no amén? Ese es el llamado al evangelio puro. ¿Sí o no? Vivir con altura, con honor, con dignidad, con denuedo,
propósito de la palabra. Pero vea lo que dice Gálatas 1:8, léalo conmigo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema significa maldito. A mí me parece que hay expresiones que Jesús usa por medio de los 12 que son fuertes, pero son verdad. Y un principio universal que ha sostenido el pentecostalismo por 2 milenios es la verdad. Es la verdad. La verdad a veces cuesta. La verdad a veces duele, pero es necesaria. Puede haber un lugar con 5,000. Pero si en algo se salieron del fundamento, ahí hay un problema. ¿Se me está haciendo entender? Cuando Jesús predicó, 12 nomás estuvieron dispuestos a morir por la verdad. Y esos 12 dejaron un legado y la iglesia siguió creciendo. Amén. Pero hay un afán en el corazón de Pablo como apóstol del Evangelio de la Gracia en Jesús. Y él dice, si aún un ángel del cielo. ¿Quiénes son los ángeles caídos hoy en día? Los demonios, muy bien, eso es cierto. Los ángeles caídos hoy en día son demonios. Si aún un ángel del cielo estaba en el cielo, ya no está. Pero los demonios se manifiestan y hablan y persuaden y también engañan. Por eso es que Pablo habla así. Os anuncia otro evangelio diferente. ¿Cuáles son los 2 sellos del evangelio puro? Hermanos, ayúdenme. ¿Aló? 1. Y yo se lo regalé en la Refan la última vez que fuimos a su casa. Ella creo que lo recuerda, Timoteo. El sello del Espíritu Santo. Conoce el Señor a los que son suyos. Eso está en la carta de Timoteo. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. La Biblia también dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús oímos la palabra. En el nombre de Jesús nos arrepentimos. En el nombre de Jesucristo nos bautizamos. En el nombre de Jesucristo se recibe el don del Espíritu Santo, porque Jesucristo es el bautizador del Espíritu. Juan así lo presentó. Yo a la verdad os bautizo en agua para que se arrepientan. Pero quien viene después de mí, que es más poderoso, Él es el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús mismo les dice, después de haber resucitado, en Hechos capítulo 1, versículo 8, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 19, verso 5 dice que después de que los bautizó en agua en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo impuso las manos sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que los sellos de sanidad pura del mensaje de Jesús es que todo lo que se hace, incluyendo bautismos y demás ceremonias, son en el nombre de Jesucristo. Porque Hechos capítulo 4, verso 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Muchos que dicen hablar de la verdad, pero niegan el nombre de Jesús como el fundamento para bautizar y demás. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Jesucristo sana, por eso Jesucristo salva, por eso Jesucristo perdona pecados, por eso Jesucristo otorga el Espíritu Santo. Alguien que tiene esa riqueza, que le dé un aplauso a Jesús de Nazaret.
Hay alguien que tiene razones para adorar al que hizo los cielos y la tierra. Hay alguien que puede sentir libertad para decirle: Jesús, te amo, te exalto, te sirvo, te adoro. Tú eres mi único y soberano Rey de gloria, el cual me dará corona eterna y oportunidad de vida y salvación. Porque no hay otro nombre, dice ese texto bíblico. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pablo también en la carta a los Corintios dice: y si alguno, dice, nadie puede poner otro fundamento del que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Después de haber notado la esencia de la veracidad y la pureza del evangelio, porque Jesucristo es el Señor y Salvador de todo, viene la aplicación a la que nos trae el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. Si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio, ¿cómo predicó y bautizó Pedro? ¿Quién se acuerda? ¿Aló? Pedro bautizó y predicó en el nombre de Jesús. Y no solamente para judíos, a los que estaban gentiles en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, cuando sobre ellos vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas mientras aún escuchaban el discurso, le dice Pedro a los que vienen con él de entre los judíos: ¿puede alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Lo mismo que nosotros, si a ellos también Dios les ha dado Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Al final del capítulo 10. Gloria a Dios. Ayúdenme con el control. Amén. Para que no nos quedemos sin la presentación. Digamos gloria a Dios. ¿Cómo predicó y bautizó Felipe? En el nombre de Jesucristo. Dice que todos los que estaban en Samaria escucharon de sus labios el evangelio y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Y aún Simón el mago también creyó y se bautizó. Imagínense, alguien que de pronto era enemigo de los asuntos reales en Dios, ese día entendió, recibió la palabra y se bautizó también. Después el Señor le dice a Felipe: júntate a ese carro. Y había un eunuco, servidor de la reina de Candace, leyendo al profeta Isaías, pero no entendía. Y cuando se acerca Felipe, por obediencia a lo que el Espíritu Santo le dijo, le dice a aquel eunuco, y habla Felipe con él. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde: ¿cómo entenderé si no tengo quien me explique? Y a partir de esa escritura le enseñó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino hallaron cierta agua. Y dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees, bien puedes. Y lo bautizó. Amén. Esa es la naturaleza del evangelio puro. El orden es oír. Yo no puedo creer lo que no escucho y entiendo. Primero tengo que oír y entender para poder creer de forma absoluta. ¿Sí o no? Es muy difícil creer en lo que no entiendo. Por eso el Señor dice, a través del apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy estamos viviendo esos tiempos, cuando la gente quiere escuchar cualquier otra clase de discursos, pero poco que se les hable de salvación, de la unicidad de Dios, de la divinidad de Jesucristo, de la expiación del pecado, de la santidad de la vida cristiana, de alejarse del paganismo y la vanidad que el mundo vende. Y cuando uno habla de esos temas, santidad, más de uno dice: uy, se puso pesado el predicador. Pero es que el Señor dice en su palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor.
Y también el Señor dice por medio del apóstol que vendrían tiempos cuando no se sufriría la sana doctrina y algunos que habrían convertido en libertinaje la gracia del Señor, entonces harían mercadería de la fe del pueblo. Pero el evangelio puro no es un mercado, es un mensaje auténtico, poderoso al corazón, que tiene la capacidad de transformarle la vida por completo al ser humano, porque también está escrito que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Porque Dios ha diseñado un nuevo cielo y una nueva tierra para aquellos que por su palabra han logrado el objetivo de ser nuevas criaturas. Alguien que está entendiendo palabra, que glorifique al Señor y le dé un aplauso a Él. Alguien que exalte y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que cuando uno tiene clara la naturaleza del evangelio, valora lo que dice Pablo en Galacia. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todo lo que se opone a la unidad del verdadero conocimiento de Dios es doctrina de demonios. Póngale cuidado. Porque la Biblia dice que aún los ministros del error se disfrazarán como ministros de justicia. Y así engañan a muchos. Entonces muchos hoy en día no están buscando salvación, sino comodidad. Entonces algunos dicen, yo mejor voy allí porque allí puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto. El evangelio original, el mensaje puro de este libro, es independiente del gusto y del placer del hombre o de la mujer. Es decir, yo no puedo pretender que Dios se acomode a mí. Soy yo el que debo ubicarme y acomodarme al propósito de Dios si quiero ser salvo. Todos los que venden una idea de evangelio fácil, donde puedes hacer de todo, continuar en desobediencia y en pecado y así te salvas, te dicen no, porque el Señor es claro en decir que sin santidad nadie lo verá. Y entonces muchos preguntan, ¿por qué los pentecostales son poquitos aquí? Porque en otras partes somos millones. En este momento, en el 20 de julio, en Medellín, son como 2,000 hermanos en dominical. Aquí es que somos poquitos. Pero una de las causas es porque nosotros somos puntuales a la palabra. ¿Sí o no? Digamos gloria a Dios. Y todo lo que se opone a la unidad del verdadero conocimiento es influenciado por doctrinas de hombres o doctrinas de demonios. Por eso tengo que leer lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Está con mayúscula, Dios mismo. Jesucristo inspiró esta palabra a través del apóstol Pablo y dice claramente qué cosa, en los postreros tiempos, y esto fue escrito hace más de 2000 años casi, o sea que será para nosotros o no, ¿será para estos tiempos? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es tener la verdad, haberla comprendido, haberla gustado y disfrutado y apartarse de la verdad. Eso es apostatar. Eso es lo que está diciendo el Señor claramente, que en estos tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, van a cambiar la verdadera naturaleza y pureza del mensaje bíblico. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores. Y entonces dice la Biblia que aquellos soñadores mancillan la carne, son sensuales y no tienen el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ofrecen?
Vea, yo estos días estaba asombrado en un canal famoso en el mundo, como una señora cogía los billetes. Póngase el billete en el oído que el billete habla. Y la gente dejando su dinero por cantidades alarmantes. Que es que porque los billetes hablan. Y los están robando literal. Cuando el orden correcto en la Biblia es: si tú traes tu ofrenda, pero recuerdas que tienes una cosa pendiente con tu hermano, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Pero allá no importa cuántos pecados tienen encima, lo importante es que les ofrende. Hermano, ¿usted por qué está hablando así? Porque el Espíritu dice claramente que en estos tiempos algunos cambiarían la autenticidad del mensaje de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ustedes recuerdan el escándalo cuando apareció la iglesia satánica por ahí en Pereira? Ya hoy en día se habla de eso con tanta normalidad, ya la gente no se escandaliza, porque ya la gente se está acostumbrando a escuchar cosas extrañas, ajenas a la al verdadero enfoque de la Biblia. ¿Estamos entendiendo bien? Este es un mensaje diferente, no se preocupen. Estamos en el tema número 8 de la serie Vida Cristiana, por eso suena así. O sea que en la primera serie nos toca igualar los que no estaban. Leamos, hermanos, ¿qué dice la presentación? La santidad es fruto de nuestra relación con Cristo. Si usted ama a Cristo, usted guarda la palabra. Si usted ama a Cristo, se somete a los principios de la Biblia. Si usted de verdad ama a Dios, es capaz de morir por Él, como lo hicieron los 12. Uno no ve a Pablo quejándose: ay, esto es muy duro, esto es muy difícil, yo no soy capaz de tirar la toalla, más bien. No. Uno ve a Pablo, un varón firme, que sabiendo que le van a quitar la cabeza por la orden de Nerón en Roma, le escribe a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Uno no ve a un hombre quejándose, uno ve a un hombre convencido de su realidad en Dios. ¿Sí o no? Hay gente que por cualquier cosa se queja. No, vamos a avanzar como Pablo. Pablo sabía que por causa de la verdad le iban a quitar la cabeza en Roma, en las órdenes de Nerón. Y aún así le dice a Timoteo: a la verdad yo ya estoy para ser sacrificado, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y de quién has aprendido? Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén. Y muchas veces la pureza de ese mensaje no a todos les gusta, pero a todos nos edifica. Amén. A todos nos otorga salvación. Digamos gloria a Dios. Si tú amas a Cristo, te sometes a la palabra. Esa es la clave. No es que yo no quiero. ¿Por qué no quieres? El que ama, lo hace. Y se deleita, porque el que hace la voluntad de Dios entiende lo que dice el pasaje bíblico también. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Lo que a veces cuesta es adaptarnos a la voluntad de Dios. Porque claro, venimos de años de vivir en otras cosas. Y cuando empezamos a caminar el evangelio, para unos dice: te vas a dejar lavar la cabeza, te van a lavar el cerebro. Mi papá, cuando conoció al Señor, era muy fuerte. Y después de convertido les dijo, o sea, es que Dios inspira. Y dijo: no, Dios no me lavó solo la cabeza. Yo hice que mi lavamiento fuera completico, porque fui bautizado para el lavamiento de mis pecados en su nombre. Y pensando que lo iban a apabullar, lo encontraron inspirado. Oiga, ¿usted qué fue lo que le hicieron? La Biblia dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Eso soy hoy. Entonces decían: ¿qué es lo que tiene, Reinel? ¿Por qué hablas así? ¿Qué te pasó? Porque la Biblia dice: no es con ejército, ni con fuerza, ni con espadas, sino con mi espíritu. Lo que humanamente no podemos, Él con su Espíritu Santo hace que podamos lograrlo.
Es un asunto de fe. Digamos gloria a Dios y así lo creemos. La santidad es fruto de nuestra relación con Cristo, es decir, de conocer y permanecer en la verdad. Amén. Los servidores de Cristo expresamos nuestra permanencia en la verdad siendo honestos y humildes y practicando la santidad. Eso es uno de los mensajes que hoy el mundo poco quiere escuchar, pero es lo que necesitamos escuchar. Amén. ¿Sí o no? Hay muchas partes donde ya la santidad no se predica. Les predican abundancia, les predican prosperidad, les predican milagros, riquezas. ¿Y la santidad en dónde está? Yo puedo ser sano 10 veces. Dios puede sanarme 10 veces, pero si mi corazón no se ha perfeccionado, ¿de qué sirvió ser sano en el cuerpo tantas veces si el alma todavía está contaminada? En otras palabras, ¿qué es más importante? ¿La sanidad del cuerpo o la sanidad del alma? ¿Aló? La sanidad del cuerpo es importante, pero el Señor vino a buscar primero el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Debemos saber por dónde Dios nos quiere dirigir. Digamos gloria a Dios. El que de verdad permanece en Dios procura la santidad. Amén. Hermano, es que yo no soy capaz. No, yo sé que no eres capaz porque somos hombres y con la capacidad humana no podemos ser santos. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que santifica. Y dice que también somos santificados por la palabra. Alguien tiene que hablar de santidad para que nosotros, enfocados en Dios, cultivemos nuestra oración, el amor al mensaje y nos santifiquemos. Amén. Leamos juntos Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, este texto me fascina, me encanta. Porque hay gente que piensa muy feo, piense bonito, piense como está aquí. Vea, ese es el filtro que yo uso para todas mis decisiones. Úselo y disfrute el evangelio. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Si yo tengo que tomar decisiones, les paso por ese filtro. Si algo no es verdadero, no es honesto, no es justo, no es puro, no es amable, no es de buen nombre, no tiene virtud, no es de alabanza, yo no le dedico corriente a eso. Perder el tiempo. Y yo quiero que usted y yo vivamos en victoria. La victoria se vive pensando diferente. ¿Sí o no, hermana? El ser humano, la hermana es psicóloga, por eso le pregunto así. Porque el ser humano vive conforme a lo que piensa, a lo que decide y a lo que siente. Amén. ¿Qué sentimos en Dios? ¿Qué sentimos hacer con nuestro proyecto de vida en las manos de Dios? Y así entonces lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, con virtud y de alabanza, a eso sí le dedicamos tiempo y en eso sí pensamos. Porque de eso proviene nuestro bienestar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? Claro que sí, amén. Sigamos mirando. Avancemos aquí. Si podemos sostener la verdad como merece, podremos tener unidad. Pero si alguien se aferra a la verdad y otro no quiere estar en la verdad, ¿podrán estar juntos? ¿Podrán estar de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, para poder vivir la unidad yo tengo que haber tenido claro el principio de la verdad. A menos de que ambos quieran vivir en el error, entonces ahí sí pueden estar en unidad, pero sin la verdad, porque hay error.
Es decir, los principios no los podemos negociar. Y los principios de esta serie son amor, verdad, unidad y autoridad. Amén. Entonces, le pregunto, explique un momentico, ¿qué es la unidad del cuerpo? ¿Cuál es la unidad de su cuerpo? Pues todo su cuerpo. ¿Y qué conforma la unidad de su cuerpo? Tejidos, tendones, sangre, músculos, neuronas. Y todo está articulado y está unido entre sí y todo se ayuda. Amén. Esa debe ser la dinámica de nosotros como pueblo del Señor. ¿Qué es la unidad de la fe? Que seamos uno en Cristo. ¿Sí o no? Pero si ese dice que tiene fe y se va por allá, y este dice que tiene fe y se va por allá, y ese otro que tiene fe y va por allá, ¿hay unidad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios quiere que vivamos unidad en la fe, que seamos uno. Pero también dice que no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. O sea que la unidad creyente debe ser con un buen creyente. Amén. Y la unidad del Espíritu, ¿cuál será esa unidad? Tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó de todo por amor de nosotros. Ese sentir es la medida. ¿Seremos capaces de despojarnos de todo por amor a los demás? Esa es la unidad del Espíritu. Pero a veces, sin querer, nos volvemos egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si me queda tiempo para el hermanito también. Pero cuidemos la unidad del Espíritu, somos uno. Si como un cuerpo somos uno, significa que sí o sí necesito la ayuda del otro para poder funcionar. Usted necesita la ayuda de las manos para amarrarse los cordones de sus zapatos en los pies. Naturalmente. Amén. Cuando uno no entiende eso, entonces uno dice, bueno, no en todos los casos, pero algunos, ay, viene el hermano, qué bendición, qué alegría, gloria. Vamos a compartir un ratico, porque tiene en cuenta lo importante de la unidad. En el día de Pentecostés estaban unánimes juntos y vino el Espíritu Santo. Pero cuando alguien tiene problemas con la unidad del Espíritu, entonces, hoy es el día que es la cita con el pastor. Ay, no, y lo llaman a uno 10 minutos antes, pastor, hoy no estoy. ¿Qué le han hecho? ¿Y cuándo estás? No, pues a la otra semana, pues al fin de semana, ya uno ya siente. No hay unidad del Espíritu, ya están sintiendo algo diferente. Venga, ¿y cómo vas con la oración? Ay, pastor, después hablamos, y le cuelgan a uno y dice, sangre de Cristo, esto está como una paleta. Pero hay gente que, ¿cómo vamos? Bien, hermano. ¿Puedo pasar a su casa? Claro, hermano, pase, nos tomamos un cafecito y charlamos un rato. Y cuando uno se va a ir, no lo quiere dejar ir a uno. Quédese. Cuidemos la unidad del Espíritu. Amén. El sentir de Dios entre nosotros como familia. Somos un cuerpo en Cristo. Digamos gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia en Efesios 4:3? Solícitos. ¿Qué es alguien solícito? Alguien diligente, que se apresura, que se mueve. Ahora la pregunta personal y al corazón, bajo conciencia de cada uno, es: ¿qué tan solícito soy en Dios? ¿Qué tan dinámico soy en Dios? ¿Qué tan efervescente soy en Dios? ¿Qué tan dinámico soy para Dios? Está bueno el tema. Así nos quiere el Señor. Vea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
se suele caracterizar por ser un organismo vivo y dinámico. Amén. Digamos gloria a Dios. ¿Qué tan solícitos somos para buscar al Señor, para orar, para ayunar, para unirnos a los eventos distritales, a los eventos nacionales, a los ayunos por las peticiones, los ayunos de acción de gracias? Amén. Esto es importante. Estamos solícitos en guardar la unidad. Cuando uno disfruta la unidad, qué bendición. Habemos 14 en ayuno, sintiendo al Señor. Vamos a orar por esa petición, porque cuando estamos en ayuno por una petición específica, Dios responde, se glorifica, y eso da, y uno disfruta el evangelio. Yo he adquirido muchas respuestas en la unidad del clamor con la iglesia. Amén. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si estás a paz con todos tus hermanos, si estás a paz con todos tus amigos, o eres de los que dice, lo masco pero no lo paso. No, así no puede ser. El vínculo de la paz. Y la Biblia dice de parte de Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. La paz que ofrece el mundo es temporal, pero la paz que otorga Cristo aquí en el corazón es eterna, cuando uno aprende a vivir verdaderamente en el Espíritu de Él. Vivamos la paz del Señor. Hermano pastor, ¿y qué tengo que hacer para gozar la paz del Señor? Cultiva la oración, cultiva tu vida de culto, tu vida devocional. No descuides tu matutino en la madrugada. Amén. Digamos gloria a Dios. Pero hay gente que, me cogió la tarde, se bañan, se visten y salen disparados. Y el matutino a solas con Dios en secreto para presentar su día de proyectos. ¿Tenemos razón o no? Señor, yo quiero que tú me bendigas. Pero ¿cuánto tiempo le dedicó en la mañana a orar antes de irse corriendo al trabajo? Eso es ser solícito en el vínculo que tenemos de paz con Dios. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. El evangelio no es cualquier estilo de vida. La Biblia dice en este versículo que el evangelio es la misma esperanza de mi vocación. ¿Cuál es la diferencia entre una persona con vocación y sin vocación? ¿Aló? Ejemplo. El médico. Y entonces él recibió su título, pero solo quiere ejercer su título y ya. Entonces llega el paciente, súbase a la camilla. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le dio? ¿Qué le dolió? Le voy a formular esto y ya se puede ir. ¿Ya, doctor? Sí, ya se puede ir. ¿Tiene vocación? Le dice, no. ¿Cómo es el que tiene vocación? Desde que saluda se siente un buen ambiente. ¿Qué hubo, campeón? ¿Cómo vamos? Bien. Y si es un niño, sonríe. Le parece agradable la actitud del médico. A la dama, al caballero, ve la silla, ¿cómo está? Y aparte de que le pregunta hasta por la abuelita, lo examina por todo lado. Y después de estar seguro del diagnóstico, ahí sí le dice, vas a tomarte esto y esto y esto, y con detalles. La vocación se nota en el trato. ¿Sí o no? ¿Lo hace porque le tocó o lo hace porque le nace? Esa es la diferencia. Usted vive la fe, usted goza el evangelio, usted asiste a la iglesia porque le tocó o porque le nace ser una ofrenda agradable para Dios. Usted vive la fe por una opción más o porque es un privilegio ser escogido entre los amados de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Hemos sido llamados entonces a cuidar la unidad. Somos uno. Por eso yo ahorita estaba preguntando, ayúdenme a recordar quién no vino, cuántos faltan. Oremos por ellos, somos uno. Amén. A estar atentos.
en bendición los unos de los otros. Vea, el objetivo de Dios para bendecir la iglesia es que esté en unidad. ¿Sí o no? Aló. Es que estemos en unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que este es para mí. Perdóneme porque hoy voy a sonar franco y de frente. Amén. Que este es panamericano, que este es pentecostal, que este es apostólico, que este es católico, que este es adventista, que este es movimiento. No podemos seguir con las divisiones. La unidad de la fe, según la Biblia, Jesucristo es Dios. Se manifestó en carne para salvarnos. Por su sangre nos propició del pecado y por su nombre nos dio herencia como hijos en el bautismo. Y por su nombre recibimos el don del Espíritu Santo. Esa es la unidad de la fe a la que todos debemos llegar. Si alguien habla diferente, se salió del objetivo y recibe el discurso de Pablo cuando leímos al inicio. Si aún un ángel del cielo o uno de nosotros anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿el objetivo de Dios cuál es? Aló, pueblo de fe. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Lleguemos a la unidad de ¿qué? ¿Qué dice Efesios 1:4? Efesios 4:4, perdón, ¿qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, Jesucristo, una fe por su nombre. Somos nuevas criaturas y recibimos el Espíritu Santo. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y cuál es el único bautismo válido en la Biblia? En el nombre de Jesucristo recibimos el bautismo en agua para perdón de pecados y en el nombre de Jesucristo recibimos el don del Espíritu Santo hablando en lenguas. Esa es la naturaleza del bautismo completo. Juan capítulo 3. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Todos debemos hablar un mismo lenguaje. Esa es la unidad de la fe. ¿Sí o no? Digamos gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando alguien no está de acuerdo con esa unidad de fe, ¿qué hace? Se divide y monta su propia organización con sus propios conceptos. Por eso hay más de 6,000 en Colombia. ¿Sí sabía? Ese es el problema. La gente no quiere cuidar la unidad de la fe y cuando no están de acuerdo con algo, hacen su nido aparte, hacen su propia organización. Pero nosotros en el mundo llevamos 2,000 años confesando lo que Jesucristo dijo en Juan 14. Porque Felipe estaba confundido y le dice, Señor, muéstranos al Padre. El Señor le contesta y le dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No creéis que yo soy en el... Esa es la unidad de la fe. Digamos gloria a Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque si yo conozco realmente quién es Jesús, como hombre y como divino, estoy completo para ser salvo. Jesús como hombre, ¿qué dijo? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo dice como hombre. Pero como soberano Rey de reyes y Señor de señores manifestado en carne, ¿qué dijo? Yo soy el dueño del día de reposo. Ahí está todo, Jesús es todo. Por eso Filipenses capítulo 2 dice, y vosotros estáis completos en Él, no en ellos. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Cuando tenemos el conocimiento realmente de Jesucristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, y con esto concluyo esta parte de este tema, hermanos y hermanas, amigos, en esta mañana.
Lo que el Señor quiere es que estemos a su plenitud. En otras palabras, ¿cuál es el modelo a seguir en su vida estando en la iglesia? ¿Cuál es el modelo a seguir según ese versículo mientras usted está en la iglesia? Jesucristo. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Porque me debo parecer a Cristo. Porque debo hablar como Cristo. Porque debo reflejar a Cristo en mi cotidianidad. Y porque mi fundamento para salvación es Cristo. Fuera de Él, dice Hechos y dice Corintios, no hay otro fundamento, no hay otro nombre para salvación. Y es a la medida que alcancemos esa estatura de plenitud en Cristo. En otras palabras, ya no ven al hermano Gilbert, ya no ven al hermano Jonathan, ya no ven la hermana Lady al cuadrado hoy, que ya no vean al hermano Néstor, ya no ven la hermana Marisela. Ven a Cristo en su vida, ven a Cristo en su manera de tratar, ven a Cristo en su manera de comportarse, ven la virtud de Cristo en todo lo que hace. Esa es la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y eso es unidad de fe. Estemos de pie, hermanos. Démosle gracias a Dios. La unidad, concluyo con esta presentación. La unidad debe verse desde el punto de vista de unidad del cuerpo, lo que soy como cristiano, y la unidad del espíritu, lo que siento por mi hermano, y la unidad de la fe, de que procuro que todos los demás conozcan la naturaleza original del evangelio, que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que es el único en el que tenemos salvación, restauración, perdón de pecado, vida eterna y unción del Espíritu Santo. Esa es la unidad verdadera. Estas expresiones hacen referencia a distintos ángulos de la misma unidad. ¿Qué es lo que te quiero decir concluyendo este tema? Sosténgase firme en la verdad y recuerde que como iglesia somos uno. Y ayudémonos los unos a los otros, dice la Biblia, estimulémonos los unos a los otros a buenas obras. Soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos uno. Amén. Y si somos uno, valoramos lo que somos como cuerpo en Cristo. Y nos cultivamos y nos estimulamos cada día para ser agradables delante de Dios. Entonces, hoy hemos visto lo importante de concluir el valor de la verdad en la esencia de ser iglesia y lo importante de la unidad. Como cuerpo somos iglesia. Unidad del Espíritu en los sentimientos, en el sentir con mi hermano y en lo que sintió Cristo por mí y en lo que yo siento por él. Y en la fe, que todos hablemos el mismo discurso sin desviaciones. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Soberano Dios, te damos gracias. Oremos para despedirnos en esta mañana y que Dios con esta palabra nos permita cuidar lo que somos. Estos son elementos universales que han sostenido a la iglesia 2 milenios y son el éxito de su vida cristiana y de mi vida cristiana. La conclusión de hoy es: viva la verdad por encima de lo que se venga y sostenga la unidad como parte del cuerpo de Cristo, siendo iglesia. Pase lo que pase, el Señor no dejará en vergüenza a quien en Él confía. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo de doctrina, de palabra, de consejo y de tener presente los enfoques, los ángulos de la unidad. Como cuerpo en ti somos uno, y que nos podamos amar y cuidar, que tengamos el vínculo de la paz, que cultivemos nuestra unidad, hermanos. Señor, ayúdanos a cultivar ese amor los unos y los otros, esa unidad del Espíritu, que ese mismo sentir que existe en tu corazón exista en nosotros, de despojarnos de lo que sea necesario por el amor a nuestros hermanos, y que tengamos esa misma unidad de fe,
Que nadie que se diga cristiano auténtico hable algo diferente a lo que tú has establecido en la palabra. Gracias, Señor, por este tiempo dominical y ayúdanos a crecer en tu llamado cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amado pueblo de fe, Dios les bendiga poderosamente a todos. Ahí está el hermano Alejito pendiente de la cooperativa. Compartas con su hermano el saludo. Dios les bendiga. Recuerde que no hay un saludo más lindo. Cantemos ese coro para despedirnos, hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Así nos despedimos cantando. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermana. Salude: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermana. Amén. Dios les bendiga. Cultivemos la unidad como iglesia, en el sentimiento de Dios en nuestro corazón y en la plenitud de la unicidad de la fe y la divinidad de nuestro Dios.